Una derrota que duele y duele mucho en Asunción. La Vinotinto cae 2-1 en una jornada de eliminatorias que nos deja en estos momentos fuera del Mundial. De esto estaremos hablando Tommy Argüelles y un servidor Pedro Silva en un nuevo capítulo de Enlace Vinotinto. Bueno, Tommy, después de un resultado muy positivo en Maturín, donde la Vinotinto llegó a empatar 1-1 ante Argentina, llegábamos esperanzados a Asunción, buscando, por supuesto, sumar no de a uno, sino de a tres. Y cuando todo indicaba que en los primeros 45 minutos así iba a ser, en la segunda parte todo cambió y nos vamos con 0 puntos. ¿Cómo lo viviste, Tommy? Hola Pedro y amigos de Enlace Vinotinto, una derrota muy dolorosa para lo que son las aspiraciones de Venezuela de entrar en puestos de clasificación directa. Y no con esto estoy diciendo que ya Venezuela no tiene posibilidades ni nada, pero se pierde ante un rival directo. Y estos son los partidos donde Venezuela tenía que mostrar para qué estaba, ¿no? Y como mínimo sumar un punto que permitiera, además de añadir un punto a la cuenta, evitar que Paraguay se escapara con 3. Desafortunadamente eso no se dio. Algunos errores cometidos, bajos rendimientos también de varios futbolistas que generó al final la derrota y que vamos a estar analizándolo aquí, Pedro. Sí, ¿te parece si iniciamos, bueno, desde el once inicial de lo que fue la Vinotinto en este partido, donde a comparación de lo que vimos contra Argentina, quizás la novedad fue en la saga central, donde el Bocha apuesta por Rubén Ramírez en lo que viene siendo la dupla con Nahuel Ferraresi. Y bueno, esto a raíz de que Jordan Osorio llegó con molestias para este partido y no pudo estar presente en la saga central. Pero más allá de eso, Tommy sale con un 4-2-3-1, si no me equivoco. Sí, fue una lástima que Jordan Osorio no pudiese llegar por los reportes que nos llegaban desde Paraguay. Lo estuvieron esperando hasta última hora. No sé si eso fue algo para despistar al equipo rival o era cierto que podía llegar a última hora al compromiso. Pero bueno, al final no se dio. Un partido donde es difícil poner a debutar a un jugador contra Paraguay de visitante, creo que fue enviado a la candela, pero bueno, también fue por algo netamente fortuito, ¿no? Y a final de cuentas no fue tan determinante este movimiento de Ramírez por Osorio. Apostó, como tú bien lo dices, Pedro, con un 4-2-3-1 y donde hubo rendimientos muy bajos, como caso Darwin Machís, caso Jefferson Savarino. Jefferson Soteldo tuvo un muy buen primer tiempo, fue súper clave para el gol de John Aramburu en combinación con Yángel Herrera y el mismo Savarino. Quiero decir, la combinación fue Yángel Herrera, quien la corta, se la da a Soteldo, se le acerca a Herrera, hacen entre ellos una pared y allí luego Soteldo la abre a Aramburu, quien salta líneas para poder llegar y definir. Creo que el Bocha Batista tardó muchísimo, Pedro, en sacar a Darwin Machís. Ya estaba prácticamente finalizando el compromiso, entrando en el último tercio y Darwin Machís fue el jugador que menos nivel mostró para la selección nacional. Savarino tampoco tuvo un gran partido, pero por lo menos sí mostró gran conexión, gran sacrificio en defensa. Y fíjate que el segundo gol de Sanabria, Darwin Machís no bajó, se quedó prácticamente viendo a Enciso, que fue el jugador quien realizó el centro para el gol y la verdad que eso tiene muy molesta a la gente,
porque era el momento de hacerle el relevo a Aramburu, quien fue al área a intentar inquietar defensivamente a Paraguay, y Darwin Machís se quedó mirando, y algunos dirán, Tommy, pero es que hasta ahí no es la zona de repliegue de Darwin Machís, es que era el jugador que estaba más cerca, no había más nadie. Entonces ya ahí es una decisión personal de pensar en el grupo, y Darwin Machís ni ofensiva ni defensivamente entonces hizo el trabajo. Y es una acción que marca el partido, Tommy, porque sí, los clips están rodando por todas las redes sociales, ¿no? De esa jugada, la jugada del gol de Sanabria, porque Machís encima es el único jugador que, aparte de estar cerca, que está viendo a Enciso de frente. Sus compañeros ya están siguiendo la jugada porque Enciso se desprende de la pelota y hace el recorrido al área, y Machís es el único que lo tiene de frente para decir, ok, puedo visualizar todo el campo de juego, y va a ser el jugador que en este caso yo tengo que encargarme, o por lo menos tratar de buscar hacer de la marca para que cuando venga al centro pueda en este caso contrarrestar, ¿no? Pero sí, la displicencia de Machís al defender en esta acción deja mucho que desear, y deja una afición vinotinto que lo está obviamente matando en las redes, hay que decirlo. Y no soy en realidad, no me gusta por lo general tratar de liquidar a un jugador por una acción o una jugada, pero lo cierto es que nos sentencia. Esta jugada nos mata, porque recordemos que en las eliminatorias los detalles son claves. O sea, en jugadas de gol, en jugadas de acciones de gol, donde esto es una jugada clara, termina en gol, y Darwin queda al descubierto, al desnudo. Y lo cierto es que encima de esto, Darwin a nivel de clubes no viene teniendo un buen rendimiento. Entonces el Bocha apuesta por él, y cuando te dan la oportunidad de representar a la selección nacional, lo mínimo que va a esperar el hincha es esfuerzo y concentración, lo mínimo. Y lamentablemente en esta acción y a lo largo del partido, porque también estoy contigo, Tommy, Darwin no mostró un buen rendimiento. Sí, y fíjate que de los tres el que mayor nivel mostró fue Jefferson Soteldo, y sobre todo en el primer tiempo. Paraguay luego logra no secarlo, sino que Venezuela en el segundo tiempo se inclinó más a atacar por la derecha, buscando a Machís en los primeros 15 minutos antes de que saliera Savarino, quien desde el centro también se tiraba mucho hacia la derecha en el segundo tiempo. Y esto hizo que Venezuela mermara en el volumen de ataque, mermara en el volumen de juego. Es algo que hay que revisar. ¿Qué sucedió tácticamente para que anularan a Jefferson Soteldo? ¿Por qué la selección dejó de buscarlo para esa etapa, cuando en la primera etapa él fue determinante? Sí. Más allá de un 2 contra 1 que le podrían hacer con Cáceres, el lateral por derecha, y con el volante externo por ese sector. Pero más allá de eso, Venezuela dejó de insistir con el futbolista que estaba siendo más decisivo en el segundo tiempo, y eso me pareció bastante raro. Desafortunadamente no, si no me equivoco, nadie se lo preguntó en el postpartido al Bocha Batista. Y bueno, vimos, por ejemplo, a un Salomón Rondón muy ahogado con los dos centrales. ¿Por qué? Porque los centrales paraguayos toda su vida han sido muy fuertes de ir al choque. Yo desde que estoy viendo a Paraguay así ha sido. Me acuerdo de la primera selección que yo vi, que estaba Carlos Gamarra, estaba Celso Ayala, dos toros, y así siempre se han mantenido. Paraguay ha tenido esa característica, y ayer no fue la excepción. Salomón estuvo ahogado, haciendo un sacrificio enorme, intentando pivotear de cabeza también, pero no era fácil para él. Entonces, a la gente le molestó, no en el momento, por lo que vi en las redes sociales, sino cuando ya el daño estaba hecho. Y así es muy fácil, ¿no?, analizar. Pero que Cádiz no tuvo un buen rendimiento, cosa que es cierta, pero yo entendí el cambio. Yo no sé tú, Pedro, pero el Bocha intentó, ok,
saco a Savarino, yo hubiese sacado primero a Machís, pero ahí no coincidimos con el Bocha. Sí. Primero, y meter a Yonder Cádiz para que en el frente de ataque un central estuviese con Salomón y el otro central estuviese con Yonder Cádiz, Pedro, y así desahogar un poco a Salomón Rondón. Así yo lo vi, incluso no lo puedo nombrar, ¿no? Porque no estoy autorizado, pero apenas salió la alineación, no lo dije yo, no voy a estar vendiendo uno. Ese entrenador me dijo, Pedro y amigos de Enlace Vino Tinto, apenas salió la alineación, no había empezado el partido. Para mí se equivocó el Bocha con la alineación. Y yo le pregunto, ¿por qué? Él no debió salir con Salomón nada más, porque es que los centrales argentinos no tienen la misma característica que los paraguayos. Los paraguayos van más al choque, no tanto los argentinos, y Salomón contra Argentina está jugando de local. Cuando queda el partido 1-1 allá en Maturín. Y yo dije, bueno, puede ser. En ese momento dije, sí, tiene sentido lo que dice, pero bueno, Venezuela ha hecho daño con Salomón Rondón en punta nada más y fíjate que le dio la razón. El tiempo le dio la razón, sobre todo en un segundo tiempo. Salomón terminó totalmente desgastado y sin poder influir porque no tuvo prácticamente una pelota frente al arco o de frente para poder disparar. Hubo una donde él estaba solo esperando el centro y Darwin Machís tiró un centro malísimo. Y de resto, eso fue todo en cuanto a frente de ataque se refiere. Sí, o sea, es una postura muy válida, ¿no? A mí particularmente la alineación desde el inicio quizás sí me gustaba, sí me llamaba la atención porque uno pensaría que por las bandas Machís y Savarino siempre pueden desbordar o son jugadores con perfiles encaradores, pero lo cierto es, Tommy, que específicamente con Darwin Machís, yo creo que se le ha dado muchas oportunidades y su rendimiento, el fútbol es de cómo está el jugador al momento y Darwin no está bien. Darwin Machís no viene teniendo buenas actuaciones, viene teniendo muy pocos minutos a nivel de clubes y quizás el momento en ese caso de apostar por otros jugadores como ha apostado el Bocha ya en su momento por Eduardo Bello, quizás un Kervin Andrade también, que es un muchacho que lo viene haciendo muy bien y bueno, obviamente como tú dices a veces no, es muy fácil hacer análisis con el periódico del lunes, pero lo cierto es que cuando uno ve un jugador que no viene teniendo buenas actuaciones o viene teniendo pocos minutos en su club, es muy difícil esperar una buena actuación de él a nivel de selección. Son excepciones, ¿no? Quizás James Rodríguez en Colombia es la excepción más válida, pero estamos hablando de un jugador que en James ha demostrado ser un jugador consolidado a nivel de selección nacional. Y en el caso de Savarino, Tommy, de verdad que lo de Jefferson, lamentablemente, es un jugador que en el Botafogo lo viene haciendo muy bien, pero cuando llega a la selección nacional le cuesta tener el mismo rendimiento. Entonces, son casos muy específicos que uno dice, aquí no es tema del Bocha, aunque si nos referimos al Bocha Batista, Tommy, yo con lo que me quedo post partido es quizás la falta de autocrítica, que eso me preocupa. Yo creo que el Bocha sigue teniendo un mensaje de ilusión, que está bien, de que todavía las posibilidades matemáticas están, de que hay puntos por disputar, pero hay algo que no me está gustando, Tommy, y es que no veo al Bocha criticando su equipo o haciendo por lo menos autocrítica de lo que le falta al juego, porque en cuanto a juego, Tommy, Venezuela no jugó bien ante Paraguay, le está costando mucho, y ya son 6 partidos, como te digo, sin sumar de a 3. Ya 3. Ya 3. Entonces, eso por un lado para mí me parece preocupante. Sí, fíjate que voy a comenzar con lo último que dijiste, ¿no? Del Bocha Batista en cuanto a la autocrítica. Hay dos opciones, ¿no? Una es la que tú estás diciendo, de que no está siendo autocrítico, que está intentando vender un humo y ya está, cuando la realidad es otra. Estamos en un puesto para nada favorable. O la otra opción es simplemente voy a demostrar tranquilidad puertas afuera, porque si yo me muestro nervioso, preocupado, inestable, eso lo voy a transmitir en el grupo y eso no convendría. Una de esas opciones es, Pedro, ¿cuál es?
no la sabemos. Pero lo que pasa, Pedro, es que el hincha también, en medio de su bronca, y con toda razón del mundo, espera una autocrítica, espera una exhibición de preocupación de los protagonistas. Y el Bocha no lo exhibió, no lo mostró puertas afuera y bueno, eso molesta al hincha, molesta al periodismo también, pero si es para no traspasar esa preocupación que ya existe en el camerino, puede ser viable, pero igual yo considero que podría ser un poquito más autocrítico, ¿no? Sí, sí. Por lo menos un poco, ¿no? Para que la gente vea, porque Venezuela está en una posición, la verdad que muy preocupante y el nada más decir que estoy tranquilo, que el grupo está tranquilo, eso no cala 100% en la gente, ¿no? Sí. Hablábamos de los jugadores que no han rendido. Desafortunadamente, Savarino se inclina mucho mejor su rendimiento a nivel de clubes que a nivel de la selección. Apuesta el Bocha Batista a colocarlo de media punta, donde con el Botafogo ha jugado en una cantidad importante de partidos en esa posición, cayendo por el frente de ataque, disparando desde fuera del área, haciendo unos golazos, de hecho, asistiendo, cayendo también, por supuesto, por la derecha. Y el Bocha Batista, con esa fórmula, lamentablemente le salió mal. No, tampoco fue para Savarino, y a mí me fastidia un poco es que en los partidos en los que se entienda bien, en los partidos de eliminatoria en los que Eduard Bello ha estado de titular, no de cambio, tampoco ha rendido mucho. Las mejores actuaciones de Eduard Bello han sido entrando en el segundo tiempo, tal como sucedió ayer, que lo metieron en el segundo tiempo, pero los cambios no le salieron. Los reemplazantes ayer tampoco hicieron el trabajo. Sí, es verdad, no, es verdad. Ayer la verdad que la Vinotinto no tuvo fútbol, no generó fútbol, sobre todo en la segunda parte. El primer tiempo, estoy de acuerdo contigo, fue un mucho mejor primer tiempo que el segundo. Y Tommy, a mí, otra cosa que también quizás me gustaría ver del Bocha es el sentido de urgencia en este tipo de partidos. ¿Y a qué me refiero con este tipo de partidos? Chile llegaba ya a sabiendas de que había jugado a primera hora, goleado por Brasil, se quedaba o se queda en el sótano con 5 puntos. Bolivia iba a Argentina con la probabilidad de que obviamente Argentina iba a sumar 3 puntos. Y Venezuela ganando el partido ayer, Tommy, se montaba en 14 puntos y Paraguay iba a quedar con 10. Es decir, Venezuela le iba a sacar 9 puntos a Chile en diferencias. Luego a Bolivia, si llegaba a 14, Bolivia se quedaba con 6 y Paraguay, que serían 8 puntos, y Paraguay con 10, Venezuela sacaba 4 puntos. Es decir, este partido para mí era tan importante, Tommy, en el sentido de decir, ya estamos dando un paso gigantesco al Mundial. Y entonces la derrota duele muchísimo porque no solamente nos deja en una posición que nos deja fuera del Mundial, sino que si vemos la próxima doble jornada, recibimos a una Brasil que viene de menos a más. De menos a más. Que Brasil va escalando, y una Chile que quién sabe si Gareca va a seguir o no, pero una Chile que va a llegar todavía diciendo, bueno, matemáticamente tengo posibilidades de séptima casilla, y va a llegar con el sentido de urgencia de también sumar de a 3. Entonces, Tommy, para mí este resultado nos deja en una situación muy, pero muy peligrosa, y espero que el Bocha Batista pueda manejarla porque no pinta bien. Para mí no pinta bien este resultado para nada. Y espero equivocarme, pero obviamente son este tipo de resultados los que nos han marcado en otras eliminatorias en este tipo de circunstancias. En el partido bonito, Venezuela nos saca el resultado y es una derrota completamente dolorosa, preocupante. Ahora el tener que buscar, por ejemplo, 3 puntos contra nada más y nada menos que Brasil, que no es la misma Brasil de años anteriores, pero es Brasil y además, como tú lo dices, está mejorando mucho. Viene de ganarle a Chile y luego termina goleando también en la jornada de ayer.
y a enfrentarlo a un Chile totalmente necesitado y en casa, que yo sé que Bolivia le ganó a Chile allá y que todos sabemos que Bolivia más que todo genera, por así decirlo, respeto y temor es jugando a los 4.100 metros de altura en el alto actualmente. Pero Chile va con una necesidad enorme y además que no es fácil sumar en partidos de eliminatoria y el por lo menos no haber sumado un punto ayer duele no haber sumado de a 3 en casa contra Uruguay. Sí. El punto contra Argentina, como dije en la edición pasada, yo lo firmaba antes de empezar el partido, más allá de que yo creo que Venezuela merecía la victoria por cómo se dio el juego, pero antes del juego, yo lo dije por aquí y no me voy a retractar, yo firmaba el empate contra Argentina. De acuerdo. Es Argentina. Entonces, buscar ahora los puntos contra Brasil para recuperar lo perdido, wow, ¿es imposible? No, pero obviamente es un negocio que si uno se lo ponía al Bocha Batista en jornadas anteriores, obviamente que no hubiese estado para nada interesado. Sí, y por eso mi preocupación de decir, bueno, imagínate ahora el mensaje para el futbolista del sentido de urgencia de tener que en esta doble fecha en noviembre sacar 4 de 6 o 6 de 6, porque incluso 3 de 6 obviamente ayuda, por supuesto que ayuda, pero no sabemos qué va a pasar entonces con Paraguay, no sabemos qué va a pasar con Bolivia, Bolivia vuelve a jugar de local, entonces es complicado, nos deja en una situación muy compleja y todavía quedan partidos muy difíciles por disputar. Así que, bueno, Tommy, sí, la verdad que solo toca esperar, pero entiendo la frustración que hay tanto en aficionados como en periodistas y el mundo vino tinto, porque sabemos que este es el mundial donde uno dice, bueno, si no clasificamos en este, imagínense, señores. Sí, muchos dirán, no vamos nunca. Sí, entonces, y con esta camada de jugadores que sigue siendo una buena camada, tenemos una muy buena camada de futbolistas. Entonces, entiendo la frustración y me sumo porque yo sí pienso que esta selección debe y tiene para rendir para mucho más. Y bueno, y otra noticia negativa es que contra Brasil, Venezuela no podrá contar con Jefferson Soteldo por acumulación de tarjetas amarillas. Y bueno, sí, por si no era suficiente todo lo que estamos diciendo, ¿no? Claro, y esto que no hemos tocado un tema que quizás no influye, porque la verdad no me parece que influya en el resultado, pero sí definitivamente influye en la selección, es el tema arbitral. Venezuela se va con 9 amonestados en este partido, me parece. Soteldo, Cáceres Jr., Navarro, Aramburu, Cádiz y Eduardo Bello, todos con amarilla. Wow. O sea, no, el arbitraje ayer fue pésimo. Sí. Le regalaron un penalti a Paraguay que siento que también nos sigue faltando, cuando digo no sé, por un tema país, como que peso al momento de hacerse respetar con el arbitraje. Esa jugada era, pero como mínimo, fácilmente irla a ver al VAR. Sí. O sea, yo de verdad, luego de ver la repetición varias veces, para mí no hay penal, pero en lo absoluto. Es un agarrón muy normal, no un contacto muy fuerte. Y eso pudo haberle dado un giro al partido rápidamente. Si no hubiese sido por Romo Salvador, que prácticamente Romo fue el único futbolista que pudo minimizar a Julio Enciso durante todo el partido. De resto, Julio Enciso hizo desastre contra Yángel Herrera, contra Cristian Cáceres Jr., asistió para el segundo gol, disparó fuera del área y magistralmente Rafael Romo se la sacó cuando ya la pelota llevaba destino de gol. Fue una pesadilla completamente y bueno, para mí él fue la figura del partido, más allá de que Sanabria fue el que duplicó en la cantidad de goles, pero sin Enciso yo considero que Paraguay no hubiese sido tan determinante. El factor suerte también jugó en contra para Venezuela ayer. ¿Por qué? En el segundo gol, la jugada se inicia por un ataque de John Aramburu por la raya derecha. Cuando John Aramburu intenta realizar el centro, el jugador, un defensor paraguayo, se desliza
con la intención de simplemente cortar la pelota para que se fuera a la raya lateral y saque de banda. Pero, increíblemente, el corte de balón le pega al futbolista pareciera que es como que en el borde interno de su pie izquierdo y la pelota se va, no fuera del campo, sino que al lado de esa raya izquierda. Y pasó la pelota detrás de un jugador que en estos momentos creo que era Machís. La pelota, ahí Machís no le llegaba. El rebote le pasó por un costado y Machís, si no me equivoco es Machís, que me corrijan en los comentarios por favor si no es así, él estaba delante del futbolista paraguayo porque Venezuela estaba en posición de ataque. Sí. Pero la pelota le pasó por un lado y le quedó al jugador paraguayo. Ahí empezó la contra, toman a contrapié a Venezuela porque allí se queda Machís adelante y John Aramburu acaba de perder la pelota porque él estaba en la línea de fondo. Y más allá de eso, Aramburu regresó con todo hasta el final y llegó hasta la última línea a colaborar con sus compañeros y el que no llegó fue Machís. Ahí sí ya dejamos de hablar de suerte, sino de falta de solidaridad del futbolista, en este caso de Darwin Machís. Pero lo normal, Pedro, era que eso fue un saque de banda. Increíble, increíble. Sí. Sí, hubo mucha fortuna en esa jugada para Paraguay, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, y también, por supuesto, resaltar la labor de Gustavo Alfaro, porque por otro lado, Alfaro, este equipo de Paraguay, Tommy, qué increíble la entrega. Me acuerdo de una acción de Almirón que bajó no sé cuántos metros sí. para marcar a Salomón. Y los cambios también le funcionan, porque incluso Antonio Sanabria entra de cambio. Sí. Ingresa de cambio y termina haciendo los 2 goles en este partido. Pero bueno, los equipos de Alfaro definitivamente demuestran una identidad muy rápida, ¿no? O por lo menos es lo que se ve en la cancha reflejado para que esta Paraguay termine ganando el partido, a pesar de encontrarse abajo en el marcador, con un gran gol, por cierto, que quizás no lo hemos resaltado, pero un gran gol de John Aramburu, que Aramburu ha demostrado ser, Tommy, un jugador, un baluarte para esta selección en ese lateral derecho. Sí, en cuanto al tema de los laterales ayer, Aramburu tuvo un buen rendimiento, no así Miguel Navarro. Navarro no tuvo ese partido que nos tiene acostumbrados, hay que decirlo también. Sobre Gustavo Alfaro hay que resaltar, yo me puse a pensar ayer, en medio de mi desasosiego, por así decirlo, en el postpartido, qué gran trabajo hizo la Asociación de Fútbol Paraguayo, porque es que Gustavo Alfaro estaba bajo contrato, Pedro. Lo vimos aquí con Costa Rica, aquí en Dallas. Cierto. Y yo decía, wow, o sea, ¿cómo hicieron para que Gustavo Alfaro pudiese romper ese contrato y venirse a dirigir en la Conmebol a Paraguay? Porque yo te digo algo, Pedro, y no es porque Venezuela está de octavo, no, en lo absoluto. Pero si Venezuela hubiese podido hacer eso, yo lo hubiese firmado. Gustavo Alfaro es tremendo seleccionador, conocedor a rajatablas de la Conmebol, un gestor de grupo impresionante y una Paraguay que no estaba bien e increíblemente ya la puso en puestos de arriba. Y bueno, eso hay que decirlo, Pedro. Felicitar primero a los paraguayos que seguramente nos van a estar escuchando y también, nada, mencionar a la asociación porque hizo un trabajo encomiable en traer a ese grandísimo seleccionador. Paraguay hizo daño a Pedro durante todo el partido con cambios de frente y con balones cruzados. Sí. De hecho, así llega uno de los goles. Un cambio frontal para que luego en un centro Paraguay terminase empatando el compromiso. Esa fue la clave del gol, sin duda alguna. Un muy buen pase frontal. Y así fue durante todo el partido. Todo el partido Paraguay hizo daño de esa manera y cuando tocaba hacer daño, bien sea en asociación o en dribbling personal, Enciso
fue el que prácticamente liquidó la partida, y en sus momentos también como actor de reparto Almirón. Sí, 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 es una selección, Tommy, joven. Y también me hace pensar, quizás Alfaro dijo, porque los técnicos me imagino que ven el grupo de la generación de futbolistas. Quizás dijo, bueno, en Costa Rica todavía no hay esa generación. Costa Rica ahorita está en una etapa quizás gris o una etapa de transición donde no hay claridad. Y en cambio Paraguay, jugadores en Almirón, en Enciso, Gómez, todos menos de 25 años, o jugadores muy jóvenes. Y que, bueno, Almirón ya quizás es un poquito más de edad, pero el mismo, si vemos aquí el del mediocampo para arriba, están a Sosa, sí, Cubas, Pita, son jugadores, sí, jóvenes, en sus 20, 25 en el caso de Pita. Así que la verdad que nuevamente lo de Alfaro a destacar, y lo de Paraguay en este partido, pues sí, hay que felicitarlos porque la partida no las ganaron por completo. Y bueno, ahora toca remar contra la corriente en unas eliminatorias, Tommy, donde todo sigue estando muy parejo, porque si bien es cierto que la situación no es alentadora para la Vinotinto, igual si vemos la tabla de posiciones, pues Ecuador, Paraguay, Bolivia, Venezuela, todos siguen peleando de tú a tú en cuanto al puntaje se refiere. Sí, y fíjate que una de las cosas en lo que tú hablas sobre la cercanía que están mostrando cada selección en la tabla de posiciones, es cierto, pero con cada derrota que se va dando, uno va reduciendo un Eso sí. poco las posibilidades de poder llegar a puestos más privilegiados, ¿no? Y yo creo que con la derrota de ayer, insisto, el empate cambiaba mucho las cosas. ¿Por qué? Porque hubiese estado Paraguay con 11 unidades, Sí, ¿cierto? Y cierto, Venezuela con 12. tal O cual. sea, esa diferencia allí son las que al final ves a la gente diciendo cuando terminó la eliminatoria, uff, esa derrota, es que este puntico, ese punto que hubiésemos sumado en Paraguay nos hubiese ayudado. El triunfo contra Uruguay que no llegó de local y que había que aprovechar, todo, las ausencias, la cantidad de ausencias que tenía Uruguay en ese compromiso. Tal cual. Entonces, Pedro y amigos de Enlace Vinotinto, Venezuela con la derrota ante Paraguay comienza a acercarse más, no definitivamente, pero sí comienza a acercarse un poquito más para pelear por ese puesto de repechaje, más que por el quinto y sexto puesto. No definitivamente, pero sí comienza a sumar, por así decirlo, méritos para pelear más que todo por ese puesto de repechaje. Sí, no es así. Y bueno, lo cierto es que la próxima doble jornada en noviembre, pues vamos a recibir a Brasil, una Brasil que ahorita es cuarta con 16 puntos, que viene de golear a Perú 4-0, que va a ser un partido dificilísimo, muy difícil, a pesar de que obviamente le sacamos un empate en Brasil, era otra Brasil, en una Brasil en crisis, Sí, señor. que parece que obviamente ya está encaminando el barco. Y bueno, después vamos a Santiago de Chile para enfrentar nuevamente una Chile que va a estar necesitada y donde históricamente nos ha costado un mundo jugar allá. Así que va a estar muy complicado, va a estar complicado, pero nuevamente hay que ver cómo puede Fernando Batista tratar de revertir esta situación, porque no queda de otra, no queda de otra. Y para cerrar el año, Tommy, también por lo menos en puestos de repechaje, porque es lo que tiene que buscar Venezuela, tratar de cerrar este 2024 diciendo, bueno, nos vamos en un séptimo, en un sexto lugar, porque en un quinto también, que está la diferencia entre Venezuela y Ecuador solamente son 2 puntos. Así que, pero la labor va a ser complicada, va a ser muy, muy complicada. Son dos partidos muy bravos los que se vienen y vamos a aprovechar
y vamos a preguntarle a los hinchas, ¿en dónde creen ellos que Venezuela debería de buscar sumar y en cuál debería sumar de a 3 obligatoriamente? ¿En cuál de los dos partidos? Contra Brasil en su casa, en casa de la Vinotinto, o contra Chile en Santiago, donde ustedes, si le pondrían una hoja con un bolígrafo, ¿en cuál lo firman? Ahorita me vas a decir el tuyo, Pedro. Yo. Tú me pones para empatar contra Brasil en Maturín, yo lo firmo. Y buscar en un partido y en una plaza muy difícil, pero que la situación deportiva no es la mejor para esa selección, la selección austral, y buscaría que Venezuela sumara allá en Santiago. Ojo, obviamente que si Venezuela suma 4 puntos de manera distinta, es decir, victoria contra Brasil y empate contra Chile, obviamente que también lo firmo, pero yo estoy hablando de un tema de probabilidades, de hablar antes y no después. ¿Tú qué opinas, Pedro? Estoy contigo, Tommy. 4 de 6. Yo firmo el empate con Brasil y buscar la victoria en Chile. Yo creo que Venezuela no puede conformarse con 3 puntos, si bien obviamente estaría a favor, obviamente, de sumar de a 3. Por supuesto que siempre sumar 3 puntos es positivo. Claro. Pero Venezuela en este punto de la eliminatoria, tras empezar, recordemos, sumando 9, no hemos estancado en la primera parte. Y creo que es imperativo que la Vinotinto trate de sumar un punto en Maturín, si es que el partido va a ser en Maturín. No sé si ya está confirmado que sea no allá. está oficialmente informado, pero sí ya varios colegas han mencionado que va a ser en Maturín y de verdad que yo soy de Barquisimeto, ustedes lo saben, y el Metropolitano ha sido remodelado, está en muy buenas condiciones, pero yo creo que donde debe jugar Venezuela es donde digan los jugadores. Y si los jugadores le dijeron al Bocha Batista y a Jorge Jiménez, mira, aquí en Maturín nos sentimos bien, no tenemos nada en contra de Barquisimeto, pero es preferible jugar más adelante unos amistosos allí y allí vamos viendo si para la siguiente eliminatoria, en base a la experiencia que tengamos en ese campo, podemos tener algunos partidos, pero ahorita no estamos para inventar. Es lo que digan los jugadores. Sí, de acuerdo. No voy a pecar de regionalista y decir, no, hay que darle chance a otro estadio y que el estadio metropolitano que no tiene pista atlética y ahí se mete más presión. Nada, es donde digan los futbolistas. Punto. Sí, de acuerdo. No, y los resultados también la avalan, por lo menos en esta eliminatoria. Así que definitivamente Maturín ha sido el fortín de la selección. Así que también estaría a favor. Y bueno, ya después contra Chile va a ser, Tommy, sí, una final. O sea, una final porque creo que allí especialmente Venezuela tiene que sumar, así sea obviamente un punto, pero creo que la victoria debe ser el objetivo. Y Tommy tiene que mostrar fútbol. La selección tiene que mostrar fútbol, porque eso es otra cosa que creo que ha costado generar en futbolistas donde uno espera que tengan mejor rendimiento, que ya lo hablamos, pero tienen que aparecer estos jugadores que tienen la calidad para hacerlo y que por algo están en clubes importantes en distintos países, y lo tienen que demostrar. No queda de otra. Sí, Pedro, lo dijiste todo y bueno, retomando lo que estábamos conversando de Maturín, de que Venezuela muy probablemente va a seguir jugando allí. La única mancha que ha tenido en toda esta eliminatoria ha sido el drenaje, que todos vimos cómo contra Argentina la imagen que dejó fue muy lamentable, pero de resto Maturín ha cumplido. El tema de que en los últimos partidos no han permitido que vayan los hinchas que de verdad sienten a la selección nacional, ya eso es un tema político, ahí ya Maturín no tiene absolutamente nada que ver. Y bueno, Pedro, la gente que nos entienda un poco el carómetro que tenemos, porque estamos como se dice en el argot popular, estamos feos para la foto. Y bueno, ojalá que la situación se
se pueda remontar, ¿no? Sí, así es. Así que bueno, estaremos por supuesto ya con ustedes, Dios mediante, para el mes de noviembre. Va a ser Venezuela ante Chile, el segundo partido del 19, y ese cae martes, si no me equivoco. Y luego el martes o sí, martes. Y el jueves sería el Venezuela-Brasil el 14 de noviembre. Así que esas son las fechas para las próximas 2 jornadas de la eliminatoria mundialista. Así es, 14 contra Brasil y el 19 contra la selección de Chile. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. En los próximos días estaremos, por supuesto, grabando nuevamente para todos ustedes, hablando un poco también de la actualidad de nuestros futbolistas a nivel de clubes. Un abrazo para todos, cuídense mucho.